Recibimos de parte de nuestro Dios la bendición de la vida en este día y también la oportunidad de poder compartir su palabra. Y es mi deseo que cada día tú puedas fortalecer tu fe confiando en las promesas de Dios. Te invito entonces para que podamos disfrutar de parte de nuestro Señor mensaje celestial y seguimos avanzando en esta semana con las enseñanzas de Jesús en relación a la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo se vinculó Jesús con ellas? ¿Qué influencia, qué relevancia tuvieron las Escrituras para su vida, para su ministerio, pero que también la tienen que tener para nosotros? Y una aplicación que debe tener la palabra de Dios para nuestra vida y que es importante reconocer es cómo a través del estudio, del conocimiento, de la lectura de las Escrituras, nosotros podemos evitar ser engañados. La palabra de Dios, revelada por el Dios del cielo, inspirada por su Espíritu Santo, es la verdad absoluta. Claramente es el mensaje que manifiesta la voluntad y los principios del Dios del universo. Pero por sobre todas las cosas, la palabra de Dios nos revela el carácter maravilloso de ese Dios todopoderoso, un Dios de amor, de misericordia, de compasión y en especial manera para un mundo que cayó en pecado. Ese Dios se manifestó en la persona de Cristo Jesús aquí en la tierra, el mismo Hijo de Dios que vino a revelar ese carácter amoroso del Padre Celestial. Pero por otro lado, el instigador del mal, el que procura tu perdición, quiere engañarte y quiere distorsionar las revelaciones de Dios. Él ha tergiversado inclusive el mensaje de la palabra de Dios. De eso se trata el engaño. El engaño consiste en hablar de la verdad, pero con una pizca de error. Y cuando nosotros vamos hasta el Evangelio de Mateo, texto central que hemos utilizado en estos días, allí en el capítulo 4, y cuando vemos que en la primera tentación Jesús le responde a Satanás diciéndole, escrito está, se fundamentó en la palabra de Dios para responderle. Entonces Satanás cambia la estrategia y en la segunda tentación, Satanás con osadía utiliza las Escrituras para tentar, para engañar al mismo Hijo de Dios. Y eso nos lleva a pensar que si Satanás quiso hacer eso con Jesús, engañarlo por medio de las Escrituras, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Entonces dice que llevándolo a lo alto del templo, en el versículo 6, le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le cita el Salmo 91 diciéndole, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ese era un salmo claramente donde Dios había prometido de que enviaría sus ángeles a sus hijos para protegerlos, para cuidarlos. Y ahora Satanás le dice, tírate, porque hay una promesa en las Escrituras donde Dios te va a cuidar con sus ángeles. Pero nuestro Señor Jesús, que conocía la palabra de Dios, sabía que ese texto bíblico estaba citado fuera de contexto. Por ello Jesús dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso no era fe. Tirarse del templo por creer ser el Hijo de Dios no era fe. Eso sería presunción. Y de esa manera, por conocer un escrito está, Jesús no llegó a ser engañado. Y esa correcta comprensión que él tenía sobre las Escrituras era lo que él enseñaba y predicaba a las personas que se acercaban. Mateo capítulo 7, verso 28 y 29, en una ocasión cuando terminó Jesús sus palabras, la gente dice que se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba con autoridad, pero esa autoridad estaba en la misma palabra de Dios. Jesús no agregó ni quitó nada de lo que el Padre ya había revelado. Jesús aprendió las Escrituras para darlas a conocer. Dice que Él no enseñaba como los escribas, ni como los doctores de la ley, ni los saduceos, ni los fariseos, los líderes espirituales de su tiempo.
El mismo Jesús, hablando de ellos o hacia ellos en el capítulo 15 de Mateo, versículos 7 al 9, les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y hoy el cristianismo está lleno de mandamientos de hombres, mandamientos de iglesias, de credos eclesiásticos, de teología humana. Y todo eso, en definitiva, termina siendo engaño. Sirve a los planes de Satanás. Necesitamos conocer por nosotros mismos la palabra de Dios para no ser engañados. También en cierta ocasión Jesús le dice a sus discípulos allí en Mateo capítulo 16, versículos 6 y 12: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el verso 12 dice que ellos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque la doctrina de los saduceos y de los fariseos, de estos pretendidos líderes espirituales, contenían engaños, ya que esas doctrinas eran tradiciones y mandamientos de hombres. En este momento, mi querido amigo y hermano en Cristo, te invito a que tú por ti mismo conozcas con profundidad, que busques día a día de la presencia del Señor, abriendo su palabra para no caer en el engaño, pero también para que tú no seas un propagador de ese engaño. Estamos llamados para conocer el mensaje celestial, para predicarlo con toda verdad y responsabilidad. Que Dios te bendiga.